La repetición, un ensayo de psicología experimental, por Søren Kierkegaard. 10. Parte 1. 9. Uno ha logrado al fin instalarse a solas en su palco, que experimenta la sensación de que el teatro se halla vacío. La orquesta ataca el tema de la obertura y sus sones rebotan misteriosa y extrañamente contra la bóveda del teatro desierto. Porque, la verdad, este espectador no ha ido al teatro como un turista más de los que acaban de llegar a la gran ciudad impresionante, ni tampoco lo hace en calidad de esteta o de crítico, sino más bien como quien de suyo no es nada y solo desea estar cómoda y tranquilamente sentado, casi lo mismo que si estuviera en su propia casa y habitación. La orquesta ha terminado con la obertura y empieza lentamente a levantarse el telón. En este preciso instante inicia también su algarabía, aquella otra orquesta que no obedece a la batuta de ningún director y solo sigue el impulso y la batuta de sus propios instintos. Me refiero a aquella otra orquesta de ruidos naturales y espontáneos, la del gallinero y el anfiteatro, que acaban de barruntar la presencia de Beckman entre los bastidores. Como yo, de ordinario, permanezco sentado al fondo de mi palco, no puedo ver el anfiteatro y el gallinero, que, como la sombra de una visera inmensa, se proyecta pesadamente sobre mi cabeza. Por eso sus ruidos imponentes me impresionan de una manera doblemente extraña y misteriosa. En todo lo que alcanza mi vista, no veo apenas otra cosa que el vacío. La inmensidad del teatro se me convierte así en el vientre del cetáceo que se tragó al profeta Jonás, mientras el ruido de la galería semeja un movimiento oscuro en las vísceras del mismo monstruo marino. Desde el momento en que la galería inicia su música, ya no son necesarios otros acompañamientos. Beckman, en efecto, se basta y sobra para animar el bullicio del coro popular, que a su vez anima e inspira a Beckman incesantemente. Oh tú, mi inolvidable compañera de la infancia, mi ninfa fugitiva que habitabas en aquel arroyuelo que discurría susurrante a la vera de mi casa paterna. Oh tú, mi ninfa inolvidable, que a pesar de llevar siempre una vida escondida y lejana dentro de la corriente de aquel arroyuelo, nunca dejaste de participar complaciente y protectora en mis juegos de niño. Tú, consuelo fiel de mi alma, y que has guardado intacta a lo largo de tantos años tu pureza virginal, manteniéndote así siempre joven e inocente, mientras yo, miserable de mí, me fui haciendo viejo. Tú, mi ninfa serena y callada, en la que yo buscaba refugio cuando me sentía cansado de los hombres y cansado de mí mismo, tan cansado que se necesitaría toda una eternidad para poder descansar, y tan triste que será necesaria toda una eternidad para poder olvidarlo. Tú no me has negado nunca esta paz y seguridad que los hombres quisieron quitarme, tratando de hacer que la eternidad fuera una cosa tan ajetreada e incluso más terrible de soportar que el mismo tiempo en que vivimos. Y cuando iba a refugiarme en ti, oh ninfa de mi infancia, me tumbaba gozoso a tu lado, desaparecía ante mi propia conciencia como perdido en la contemplación del cielo inmenso que nos cobijaba, y me olvidaba por completo de mí mismo en tu adormecedor murmullo incesante. Oh tú, mi ninfa inolvidable, mi mejor y más feliz yo, vida fugaz y escondida que habitas en aquel arroyuelo que discurre susurrante a la vera de mi casa paterna, y en cuya superficie veo ahora flotar mi propia imagen alargada como un bastón arrojado por un caminante que pasó. Ah, pero con tu murmullo melancólico me siento liberado y salvado. Así estaba yo tumbado en el fondo de mi palco, arrojado como la vestimenta del bañista que ha ido a sumergirse en el río de la risa, el humor y el júbilo. No podía ver otra cosa que el inmenso espacio vacío del teatro, ni oír otra cosa fuera de aquel enorme griterío en que flotaba. Solamente de vez en cuando me incorporaba un poco para ver a Beckman, y, viéndole, me reía tanto que enseguida notaba el cansancio típico de la risa y volvía a caer como un trapo a la orilla del río bullicioso. Esto constituía una verdadera delicia. Pero, con todo,
echaba de menos algo. Entonces, en medio de aquel desierto que me rodeaba por todas las partes a donde dirigía la mirada, mis ojos descubrieron una figura cuya visión me causó mayor gozo y alegría que la que sintiera Robinson al encontrarse con Friday. En uno de los palcos frente al mío y en la segunda fila estaba sentada una jovencita, medio oculta tras un señor mayor y una dama que ocupaban los asientos de la primera fila. La muchacha seguramente no había venido al teatro para que la vieran, cosa que por cierto no suelen hacer tampoco ninguna de las otras bellezas que asisten a las representaciones de este teatro, en el que de ordinario estamos libres de semejantes exhibiciones femeninas, realmente repugnantes. Estaba sentada en segunda fila. Su atuendo era sencillo y modesto, casi el mismo de andar por casa. No estaba cubierta, como suele decirse de las elegantes de hoy, de Marta y Sebelina, sino envuelta en un gran chal, del que a veces sacaba humildemente la cabeza, como la flor del manojo de lirios saca la suya de entre las hojas. Mirar a esta muchacha se convirtió en mí en parte del espectáculo, en aquel algo que había echado antes de menos en medio de la farsa. Y así, cuando había contemplado un buen rato a Beckman y sacudido por la risa me había abandonado del todo a aquella corriente estrepitosa del júbilo y de la carcajada, cuando salía cansado de aquel baño de placer y retornaba otra vez a mí mismo en el rincón del palco, mis ojos la buscaban de nuevo y su visión inundaba de gozo todo mi ser, y me serenaba con la amigable dulzura que irradiaba su rostro. Otras veces, cuando el tono de la farsa se hacía patético, la volví a mirar y el recato de sus ademanes era para mí una constante invitación, pues siempre mantenía el mismo recogimiento y sonreía tranquila como una niña, admirando solamente lo que ocurría en la escena. La muchacha, lo mismo que yo, asistía todas las tardes a estas representaciones del teatro. Con frecuencia me preguntaba a mí mismo qué podía ser lo que tanto le atraía en el espectáculo de la farsa. Pero estas preguntas apenas me las formulaba porque enseguida me sentía completamente dominado por la emoción íntima que me producía su presencia. De pronto me parecía que tenía que ser una muchacha que había sufrido mucho en la vida y ahora se recogía ceñidamente en su chal para no tener nada que ver con el mundo y sus vanidades. Entonces, sus mismos ademanes me convencían de todo lo contrario, esto es, de que la muchacha era una criatura plenamente feliz y dichosa, que se recogía tanto en su chal precisamente para regodearse de lo lindo y a sus anchas. No sospechaba lo más mínimo que la estuvieran viendo, y menos aún que mis ojos escrutaran todos y cada uno de sus movimientos y reacciones. Claro que yo me cuidaba muy bien de no levantar ninguna sospecha en este aspecto, pues esto habría sido como cometer un pecado contra ella, y, lo que es mucho peor, contra mí mismo. Porque existe sin duda una forma de inocencia e ingenuidad que puede ser destruida incluso por el pensamiento más puro. Esta inocencia, naturalmente, no se descubre por sí misma, sino que tiene que ser la suerte o el buen duende de cada uno quien nos revele dónde se esconde ese tesoro maravilloso. Y una vez descubierto, tenemos que poner todo nuestro empeño en no profanarlo y entristecer así al buen duende que nos lo reveló. Bastaría que la joven hubiera presentido solamente mi muda y semi-enamorada alegría al contemplarla, para que con ello se hubiera echado a perder todo el encanto, que por cierto ya no podría recuperarse nunca más, ni siquiera con todo el amor de la joven volcado hacia nosotros. Yo sé dónde habita, a pocas millas de Copenhague, una muchacha en flor. Conozco el gran jardín de los árboles y los arbustos cubren de espesas sombras. También sé que a poca distancia de este jardín hay una pequeña loma cubierta de matorrales y maleza, desde la cual, oculto entre los matorrales, uno puede contemplar a placer lo que acontece en el jardín. A nadie le he dicho ni una palabra sobre este rincón único. Incluso mi cochero lo desconoce, porque le engaño bajándome del coche un poco antes de llegar al lugar y siguiendo luego el camino hacia la derecha, en vez de hacerlo hacia la izquierda, que es donde está situado mi rincón favorito. Cuando mi alma no encuentra reposo en el dulce sueño,
y la vista de mi propio lecho me atormenta más que una máquina de torturas o que el mismo quirófano al enfermo, que van a operar inmediatamente, entonces me levanto, ordeno a mi cochero que enganche los caballos y viajo durante toda la noche. El amanecer me sorprende en la pequeña loma, apostado entre los matorrales. Es la mejor hora del día, cuando la vida entera empieza a desperezarse y el sol abre sus grandes ojos luminosos. Los pájaros sacuden sus alas, la zorra sale furtivamente de su madriguera, el labrador se planta a la puerta de su cabaña y otea todo el horizonte de la campiña. La lechera baja por el sendero con su olla a la cabeza, y el segador afila la guadaña y se alboroza con este preludio que será el estribillo del día y sus faenas. Entonces sale también la muchacha al jardín. Dichoso el que pudo dormir ligeramente, tan ligeramente que el sueño no se le convirtió en una carga más pesada que la del día. Dichoso el que pudo levantarse de su propio lecho, como si no hubiera dormido en él, y diera gusto ver las sábanas limpias y tersas, invitando al reposo. Dichoso el que pudo morirse de tal modo que su propio lecho de muerte, en el momento mismo en que era arrinconado en el desván de los trastos inservibles, presentara un aspecto más sugestivo que la cuna que una amorosa madre acaba de airear y mullir, para que a terno infante duerma placenteramente. Entonces, a esa primera hora de la mañana, sale la muchacha a su jardín y llena de admiración lo va recorriendo de una parte a otra. ¿Quién, sin embargo, se admira más, la muchacha o los árboles que la ven pasar con su calma y belleza? Ahora se agacha y recoge las frutas caídas en el suelo. Ahora avanza unos pasos más y de pronto se queda plantada y pensativa. Qué enorme fuerza de persuasión no encierran para mí todos sus movimientos. Mi alma, al fin, encuentra el reposo apetecido. Oh muchacha feliz y encantadora, quiera Dios que si algún hombre llega a conquistar un día tu corazón, lo puedas hacer tan dichoso, siéndolo todo para él, como me has hecho a mí dichoso sin ser ni hacer nada por mí. El talismán, pues, estaba en el cartel del teatro. Los recuerdos se agolpaban en mi alma y eran tan vivos como si acabara de salir del teatro y contemplar una de las representaciones a que asistí durante mi primera estancia en Berlín. Empujado por todos estos recuerdos, me apresuré hacia el trato con el fin de encontrar una de mis plazas predilectas. Pero ya no había un solo palco vacío, ni siquiera aquel asiento que estaba siempre libre en el palco número 5 o en la número 6 de la izquierda. No tuve otro remedio que dirigirme a toda prisa hacia la parte derecha. Allí me acomodé entre un grupo de gentes que no sabían a ciencia cierta si habían venido al teatro para divertirse o para aburrirse como ostras. El resultado en estos casos no puede ser otro que el de aburrimiento, sobre todo para el que tiene que contemplar de cerca semejantes reacciones. En esta parte de la derecha había muy contados palcos vacíos. Me fue imposible descubrir a la jovencita de la vez anterior. Quizá estuviera en el teatro, pero tan acompañada que ya no había manera de reconocerla. Ni siquiera Beckman, con toda su vis cómica, fue capaz de hacerme reír esta vez. Así, aburrido y desesperado, pasé como una media hora, hasta que ya no pude aguantar más y abandoné el teatro. Mi idea fija en estos angustiosos momentos era la de que no se da en absoluto ninguna repetición. Me parecía como si acabara de recibir un duro golpe, del que no me resarciría jamás en toda mi vida. Mis años mozos ya pasaron y, en compensación, mi experiencia de la vida ha ido creciendo bastante. Mucho antes de mi primer viaje a Berlín, había yo perdido la costumbre de contar con lo que es inseguro e incierto. Creía, no obstante, que el placer que había experimentado en este teatro berlinés sería de una especie más duradera. Y esto cabalmente porque uno ha aprendido con los años a someterse y doblegarse de mil maneras a las exigencias de la vida y hasta cierto punto a sentirse satisfechos de la misma mucho antes de conocer de veras su sentido. Al fin de cuentas, si la vida nos da tan poco, cabría esperar a alcanzarlo con toda seguridad. ¿O es que quizá la vida sea más fraudulenta y engañosa
que un comerciante en quiebra? Este, al menos, suele pagar a sus acreedores la mitad o el 30% de lo que les ha estafado. Algo es algo. De la vida, en el peor de los casos, cabría esperar la parte de lo cómico, ya que esto es lo menos que se le puede exigir. ¿Ni siquiera esto podrá repetirse o recuperarse? Ocupado y preocupado por tales pensamientos, me dirigí a mi posada. La mesa de trabajo había sido colocada más afuera de mi habitación. El sillón de terciopelo rojo estaba todavía ahí, en su sitio de siempre. Pero cuando lo vi, se me subió la sangre a la cabeza y me dieron ganas de hacerlo añicos. Tanto más porque en la casa todos estaban ya acostados y, naturalmente, no había ni uno solo dispuesto a retirarlo donde mis ojos no lo volvieran a ver nunca. ¿De qué le sirve a uno?, me decía, un sillón tan elegante y tan cómodo si no concuerde nada con las demás de su entorno. Es algo así como un hombre que caminara desnudo en plena calle y con un sombrero de 3 picos a la cabeza. Ya me había metido en la cama, sin haber tenido ni un solo pensamiento sensato, cuando de repente vi luz en una de las habitaciones contiguas. Esto hizo que tardara todavía más en conciliar el sueño, que en realidad no llegué a conciliarlo en toda la noche, pues tan pronto me despertaba como dormía, siempre con la obsesión del sillón que tenía delante. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y con el serio propósito de poner en práctica lo que había decidido durante la desvelada noche, esto es, hacer que llevasen cuanto antes el dichoso sillón a donde no lo vieran más mis desdichados ojos. La posada se me hacía insoportable, precisamente porque era una repetición equivocada y al revés. Mi pensamiento permanecía estéril y mi preocupada imaginación me transformaba incesantemente en placeres de tántalo todos los recuerdos de las caudalosas y brillantes ideas con que se había enriquecido mi mente durante la primera estancia en esta misma ciudad. Y esta cizaña de los recuerdos ahogaba las nuevas ideas en el momento en que nacían. Salí a la calle y me dirigí derecho a la cafetería que solía visitar todas las tardes cuando estuve la primera vez en la ciudad. Traté de saborear esa bebida que, según la receta del poeta, es pura, caliente, fuerte y sana, no abusando de ella, y que se puede comparar admirablemente, como hace el mismo poeta, con la amistad. La verdad es que una de las pocas cosas que me gustan en el mundo es el café, pero esta tarde no me sabía nada, aunque probablemente el café que me sirvieron era tan bueno como el de la otra vez. El sol brillaba ardiente contra los cristales del escaparate. El ambiente del local era asfixiante y como para coserse, igual que el aire encerrado en un puchero sobre la lumbre. En esto, una corriente de aire, penetrante como un pequeño ciclón, atravesó todo el salón y me impidió pensar en la repetición, cortando en seco todas las posibles oportunidades que quizá me brindara la antigua cafetería. Por la noche fui al restaurante en que siempre solía cenar durante la estancia anterior en Berlín. No sé si fue por la fuerza de la costumbre o por otra cosa. Lo cierto es que llegué a sentirme en él a las mil maravillas. Como iba ahí todas las tardes, conocía a la perfección a los clientes y demás detalles, sin que ninguno se me escapara. Sabía cuándo se marchaban los comensales que habían venido primero, cómo saludaban a sus camaradas que seguían cenando o bebiendo, al tiempo que inclinaban la cabeza o alzaban la mano para corresponder al saludo de despedida de los primeros. Sabía cuándo estos se ponían el sombrero, si al abandonar el piso alto o en el mismo bajo, o quizá en el momento de abrir la puerta de la calle o cuando ya estaban fuera. Nadie, según he dicho, escapaba a mi atención, y como Proserpina, arrancaba un cabello de cada cabeza, incluso de las de los calvos. Todo era completamente idéntico, los mismos chistes, las mismas cortesías, la misma camaradería y el mismísimo local. Nada, absolutamente nada, había cambiado. Salomón dice que las disputas de las mujeres son como las goteras de la lluvia. ¿Qué habría pensado Salomón si hubiera contemplado esta naturaleza muerta? Aquí, desde luego, era bien posible la repetición,
Solo el pensarlo me llena de escalofríos.